Bueno, yo creo que eso ya es más preguntas hacia el director deportivo. Vale, Al final, vale. Sergio Buenacasa y Poveda ya no están con nosotros. No sé cuál ha sido el proceso, pero bueno, ya no están con nosotros. Bueno, tanto Tom como Dirk son jugadores ya muy contrastados en el fútbol profesional. Llevan muchos partidos en segunda división holandesa. Son tanto Dirk, que es un central zurdo con muy buena salida, es agresivo, nos puede dar mucho, es algo que nosotros nos faltaba para complementar pues tanto con Borja como con Guillermo. Y Tom, pues bueno, viene a sustituir pues a Sergio, que Sergio era un jugador de arriba que nos podía hacer dar goles. Entonces Tom es un perfil similar al de Sergio y bueno, también muy contrastado en Holanda, muy rematador, trabajador. Me parece que ha metido 100 y pico goles en Holanda en una segunda división que es potente. Entonces bueno, es un lujo poder tenerlos aquí. Sí, además Tom tiene 32 años, que ya sabe de qué va esto del fútbol, entonces estoy convencido que nos van a aportar mucho y que nos van a dar tanto Tom esa cantidad de goles que necesitamos para entrar en el playoff, como Dirk esa agresividad y esa salida de balón que que no adolecíamos de ella, pero que nos va a sumar más a lo que teníamos. Sí, yo creo que esas preguntas te las tiene que hacer el director deportivo. Yo te puedo hablar de mi parcela, Vale. pero eso es ya cosa de club. Sí, esos 3 días que hemos tenido de entrenamientos en el que no teníamos la necesidad de la competición nos ha servido pues para reforzar cosas que veníamos haciendo bien y para incorporar nuevos conceptos que el equipo necesitaba. Entonces, yo creo que nos ha venido muy bien estos 3 días para esta segunda vuelta que viene, poder ser el equipo que yo quiero que seamos. Pues el Ilicitano es un filial no muy... es un filial atípico porque bueno, tiene jugadores ya veteranos de 22, 23, 24, 25 años, entonces es un filial atípico que ofensivamente, esa fase ofensiva la hace muy bien, tienen jugadores de mucho talento, se asocian, tercer hombre, te atacan bien las espaldas de los centrales, y a nivel defensivo, pues bueno, a nivel defensivo es un equipo que no es tan potente como esa fase ofensiva, pero que hacen también las cosas bien, por eso están por delante nuestro en la clasificación. No, yo creo que el objetivo tiene que ser el ilicitano. Yo siempre soy de cuando quedan 10 jornadas para el final, mirar dónde estás en la clasificación y a partir de ahí, esas 10 últimas jornadas, decir, este es nuestro objetivo. Ahora nuestro objetivo es ilicitano, ganar al ilicitano. Creo que, bueno, no, somos un equipo muy compacto, más compacto a nivel defensivo de lo que me encontré. Llevamos encajados 2 goles en 6 jornadas. Eso era uno de los objetivos que yo tenía. Seguimos reforzando esa faceta. En la fase ofensiva vamos a mejorar, hay mucho talento y hay mucho trabajo también que hacer, y creo que el equipo cada vez se está encontrando mejor en esa fase defensiva, y en la fase ofensiva, pues el otro día en Alcira pues hicimos un fútbol muy bueno, tanto en esa zona 2 como en esa zona 3, atacando espacios, teniendo el balón. Bueno, creo que el equipo está en un buen momento y tenemos que aprovecharlo en Elche.